Perfecto. Buenas tardes, señor Carlos Ramos Bazán. Es un gusto poder contar con su presencia. Nosotros somos el grupo 3 de tributación para presentar lo que vendría a ser el informe acerca de las diferencias tributarias y contables que existen en la realidad, en todo caso, empresarial. Querría en todo caso presentarlo a usted. Usted es el señor Carlos Ramos Bazán, gerente general de Fameservi y también su fundador. También para solicitarle si tuviera algunas palabras antes de iniciar con la exposición. Sí, gracias. Buenas tardes, ante todo. Bueno, Service o Fabricaciones Metálicas de Servicios, que es su nombre, es una empresa que tiene pocos años realmente en el rubro, pero hasta donde hemos avanzado en lo que respecta a fabricación de remolques y estructuras metálicas, necesita siempre una orientación indispensable de los contadores con el fin de poder minimizar los efectos tributarios a largo plazo o a corto plazo que toda empresa tiene, ¿no? Y para este caso es muy interesante su exposición. Correcto, estimado Carlos Ramos. Claro, como usted menciona, es muy importante este tema para el desarrollo empresarial en general y agradecemos nuevamente su presencia. La presentación de nuestro proyecto es la siguiente. Nosotros queremos con este proyecto analizar las diferencias que existen contablemente con las diferencias que existen tributariamente, porque las legislaciones suelen ser distintas en algunos puntos específicos. Entonces, determinar la utilidad tributaria le va a permitir a su empresa, en este caso, poder pagar el impuesto a la renta correcto y no excederse y pagar de más o pagar de menos y tener problemas luego con organizaciones como la SUNAT. ¿Ok? ¿Ok? Entonces estimado Carlos, a continuación le voy a dar el pase a mi compañero Johan para que nos hable acerca de la empresa, una breve reseña histórica. Para continuar con la exposición o la charla, en este momento vamos a hablar sobre lo que es Fameservi, su reseña histórica. Fameservi lleva recién muy poca cantidad de años, fue constituida en el año 2016, pero sus actividades se iniciaron desde el 3 de abril del 2017. Tiene como gerente general y tanto fundador al señor Carlos Alberto Ramos Bazán, y también que la empresa fue constituida con la idea de llegar a ser una de las empresas más grandes tanto en el sector del área metal mecánica en Trujillo. Acá encontramos su organigrama, donde empezamos desde el gerente general y fundador, encontramos los jefes de gerente de operaciones con su jefe de mantenimiento y logística en el área de fabricación, y además en el jefe de contabilidad, donde encontramos los asistentes contables y las secretarias o encargadas de caja. Ahora hablaremos sobre su actividad comercial. Fabriservic llega a ser dedicada a la fabricación de todo tipo de semirremolque, desde vehículos pesados y livianos, como llega a ser la carrocería, donde hay una baranda rebatible de 3.5 metros, un remolque de una plataforma de 4 metros y una carrocería de furgón de 6.30 metros. Para continuar la exposición, le doy pase a mi compañero. Bueno, quiero hablar acerca de la realidad problemática que está en Fameservi, las diferencias tributarias y contables. Y esto se debe a que la legislación contable contra la legislación tributaria ha provocado mayores diferencias tanto temporales como permanentes. Sin embargo, en la parte temporal se soluciona con el paso del tiempo. Sin embargo, en la permanente no se ve ninguna solución. Y queremos llegar a un objetivo que es realizar un ajuste en los ingresos grabados que están afectos al impuesto a las rentas y los no grabados que no están afectos, los costos computables que permite reducir los ingresos para la renta bruta y los no computables que no forma parte, pero sí es importante, pero en los gastos deducibles que reducen hasta obtener la utilidad tributaria y los no deducibles que se adicionan a eso. Correcto. Así es. De acuerdo. Muchas gracias en todo caso a Carlos y Johan por darnos este alcance de lo que va a venir a ser el proyecto. Ahora hablaremos acerca de la liquidación del impuesto a la renta que va a hacer Fameservi en base a 5 casos. Estos 5 casos nos van a hablar acerca de los ingresos, costos y gastos que vamos a considerar para determinar la utilidad tributaria. Y acá nos va a ejemplificar un poco aquellas diferencias que encontramos entre ambas normativas. El caso número 1 está relacionado a los ingresos y nos menciona lo siguiente, que la empresa Fameservi emplea
para el traslado de sus mercaderías un vehículo que sin embargo ha sido chocado por otro vehículo de la empresa Aurelius. Ahora, Aurelio Saga en todo caso, al ser culpable de este choque, va a tener que pagar una indemnización. Y esta indemnización se va a dividir en dos partes. 52.000 soles van a estar destinados para la reparación del vehículo y otros 55.000 soles van a estar destinados a cubrir aquellos ingresos que por no contar con este vehículo Fameservi no va a recibir. ¿Ok? Supongamos que este vehículo Fameservi lo usa para repartir mercadería, entonces al no poder utilizarlo no está recibiendo esos ingresos. Entonces una parte de la indemnización va a cubrir esos ingresos faltantes. Entonces lo que se pregunta el contador es lo siguiente. ¿Cuál de estos dos ingresos está grabado con el impuesto a la renta? ¿Cuál tenemos que considerar como afecto al impuesto a la renta? Y la normativa nos señala lo siguiente, que toda aquella indemnización por lucro cesante, es decir, por ingresos que no estamos percibiendo propios del accidente, va a ser considerada como gravado para el impuesto a la renta. Sin embargo, la indemnización que esté destinada a cubrir aquellos daños que nos ha generado el accidente, a reparar los vehículos, entre otras cosas, no va a estar afecta al impuesto a la renta. En todo caso, en este presente caso únicamente consideraremos los 55.000 soles como parte del ingreso gravado y lo vamos a añadir a la utilidad contable que hemos determinado. Esto que le acabo de mencionar lo señala el artículo 3 en el párrafo 1 de la ley del impuesto a la renta, así como el artículo 1, inciso E del reglamento. Ahora hablaremos de un siguiente caso, esta vez relacionado a los costos computables y no computables. ¿Ok? Como sabemos, en un estado de resultado, luego de los ingresos vendrían a estar los costos que deducen a los ingresos para poder determinar la utilidad, en este caso bruta. El siguiente caso nos habla de la empresa Fameservi, que adquiere una maquinaria. Y esta maquinaria que adquiere tiene los siguientes costos o necesita los siguientes desembolsos de dinero, que son el valor FOB de $25.305, el flete por la importación, porque es un traslado que hacen desde otro país acá hacia el Perú. Luego viene el seguro también, el ad valorem, el IGB, los honorarios del ingeniero para la instalación de esta maquinaria ya en la propia empresa de Fameservi. Hay costos por demolición también para poder realizar esta instalación y finalmente una multa que nos impone la municipalidad por 1.200 soles. A continuación vamos a ver el desarrollo de este caso y podemos ver lo siguiente, que claro, en primer lugar tenemos que trasladar todos estos montos en dólares a soles para poder determinar cuál es el costo que vamos a emplear. Sin embargo, todos los ítems que le acabo de mencionar no se consideran como costos computables. ¿Por qué? Porque la ley nos menciona que solo hay determinados conceptos que van a servir como costos computables, como lo son el flete, los seguros, el ad valorem y aquellos impuestos que no son recuperables. En este caso la empresa ha considerado, como puede observar, el IGB como parte del costo. Sin embargo, el IGB puede ser recuperado cuando hacemos la liquidación del IGB. ¿Correcto? Cuando hacemos la liquidación del IGB y tenemos IGB a favor, es IGB que nosotros no vamos a pagar y en todo caso retornaría a la empresa. Y lo podemos usar para diferentes liquidaciones. Entonces, por lo mismo que lo podemos volver a utilizar, no lo podemos considerar costo. De igual forma, las multas. Cuando la empresa recae en una multa, quiere decir que no ha realizado o no ha seguido las regulaciones establecidas. Sin embargo, esta multa no es propia del giro del negocio. Quiero decir, la máquina se podría instalar sin ningún problema sin recibir esta multa, sino por propia negligencia de la empresa genera esta multa. ¿Ok? Entonces, hacer una actividad externa a lo que es la instalación de la maquinaria y su adquisición, no la podemos considerar parte del costo computable. En base a ello, entonces, todo lo que se consideró como costo computable fue 139.000 soles con 811. Sin embargo, únicamente se debería haber restado 121.346 soles con 86 céntimos, dándonos que hay un costo que no debió de haberse considerado, que es de 18.464 soles. Entonces, estos 18.000 soles vamos a tener nosotros que añadirlos al final. ¿Por qué? Porque no se debieron de haber deducido en su momento. Entonces, eso nos va a aumentar lo que es la utilidad tributaria. Finalmente pasaremos en el siguiente PPT a hablar acerca de los gastos deducibles y no deducibles, que está ligado un poco al tema de los costos, puesto que van a deducir
o reducir el importe que vamos a tener como utilidad tributaria y por ende va a reducir lo que es el impuesto a la renta. Entonces, el primer caso nos habla de lo siguiente. La empresa Farmeservi RG SAC adquirió el 1 de mayo del 2024 una camioneta por 85.000 soles para el reparto de sus productos, la cual se deprecia a una tasa del 24% anual. Sin embargo, dicha camioneta por problemas logísticos recién es utilizada el 17 de julio. Asimismo, la empresa determina una depreciación contable anual de 11.200 soles. Lo que se nos pide determinar si esta depreciación corresponde también a la depreciación tributaria del ejercicio 2024. Es decir, nos menciona si ambas legislaciones están alineadas o si hay alguna diferencia entre las depreciaciones que nos da la contabilidad con lo que son las normas tributarias. Y podemos ver lo siguiente. Si nosotros analizamos contablemente todo el monto que se nos da, en base a la NIC 16 y la tasa de depreciación que se realiza, entonces vemos que año tras año vamos a despreciar el 24% de los 85.000 que nos costó la maquinaria. En el periodo analizado, que es el primer año, 2024, vemos que se analizaría desde el 1 de mayo de 2024 hasta el 31 de diciembre lo que va a ser la depreciación anual. Por eso sacamos un monto por meses, un monto por días y esto nos da un total. Sin embargo, la legislación del impuesto a la renta nos establece diferentes condiciones. Una de ellas, por ejemplo, es que cuando hablamos de estos vehículos de transporte, la tasa máxima de depreciación es el 20%. Entonces, también nos establece lo siguiente, que cuando queremos iniciar la depreciación de un activo, va a iniciar en el momento en que éste ya está usándose, cuando Claro. ya comienza sus funciones. Sin embargo, la NIC 16 nos establece algo completamente distinto, que es que se va a depreciar en el momento en que ya está disponible para su uso, no necesariamente cuando ya se está utilizando. Entonces, esa diferencia va a generar también un desfase entre las dos depreciaciones. Ahora, como mencionaba hace un momento Carlos, esto sería una diferencia temporaria, puesto que con el tiempo se va a regularizar y la depreciación al final va a terminar siendo la misma. Bueno, en este caso entonces podemos ver que gasto deducible van a ser únicamente 7.744 soles y la diferencia va a ser un gasto no deducible, lo cual vamos a tener que añadir al final la liquidación, con lo cual va a aumentar la utilidad tributaria. ¿Ok? Esto se fundamenta en el inciso F del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, como podemos ver en la base legal que se consigna ahí debajo del ejercicio. Ahora pasaremos al siguiente caso. El siguiente caso nos habla acerca de la empresa Fameservi también, en la cual se contrata a un practicante contable que tiene una relación consanguínea con uno de los dueños de la empresa. Ahora, el monto que le ponen de remuneración es de 2.500 soles. Sin embargo, se quiere saber si está permitido el hecho de considerar estos 2.500 soles como deducible al impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque hay una relación entre lo que es el dueño y este practicante. Entonces, al existir ese vínculo, la normativa nos señala lo siguiente, que lo podemos ver a continuación. Perfecto. Entonces, el sobrino recibía un sueldo de 3.000 soles. Sin embargo, ¿qué nos señala la normativa? Que este sueldo va a tener que ser comparado con el sueldo del asistente mejor remunerado, que en la línea de este asistente contable, sea el mejor sueldo. O sea, este practicante va a tener que comparar lo que él recibe con la mejor remuneración de una persona que haga sus funciones similares. En este caso se comparó, el mejor asistente contable estaba ganando 2.500 soles. Entonces, él, no podían tomar los 3.000 soles para deducir el impuesto a la renta. Únicamente pueden tomar este máximo, que vendría a ser, entre comillas, su valor de mercado. Entonces, de ahí saldría lo siguiente, que únicamente es deducible 2.500 soles y que 500 soles serían no deducibles. Correcto. Y finalmente, en todo caso, vamos a hablar del último caso, acerca de la empresa también Fameservi, acerca de que al gerente de finanzas se le paga un viaje para asistir a una conferencia internacional. Ahora, el monto que se le da como viáticos fue de 4.000 soles por día. Cabe mencionar que la conferencia se realizó en Estados Unidos y duró 3 días. Lo que se pregunta el contador es cuánto se puede deducir de estos gastos viáticos en la determinación del impuesto a la renta, con un tipo de cambio de 3,87. El cuadro que usted está viendo a continuación, estimado Carlos Ramos,
es el cuadro que nos muestra en todo caso la legislación, el máximo que puede deducir una empresa por día cuando hablamos de deducción de viáticos. En soles, uno puede deducir por día 640 soles como máximo. Cuando hablamos de dólares, en este caso, que estábamos hablando de Estados Unidos, es América del Norte, serían 880 dólares. Estos montos que usted ve son el doble de lo máximo que da el gobierno central a sus profesionales de carrera. Es decir, si acá nos muestra 880 dólares, es decir, que el máximo que le da a sus profesionales de carrera es 440. Y esta tabla nos mostraría el doble, que es lo máximo que podemos deducir. Ahora vamos en todo caso a la resolución. Como ve, los gastos de viático por día de Fameservice son de 4.000 soles y el máximo que podría utilizar es 880 dólares por día. Ahora, el tipo de cambio es 3,87, ¿correcto? Entonces, por día Fameservice estaba deduciendo 4.000 soles, sin embargo debió deducir como máximo 3.405 soles con 60 céntimos. Ahora, la diferencia que se ve en los 3 días es en todo caso de 1.783 soles con 20, que esto no debió de haberse deducido, sin embargo se dedujo al momento de calcular la utilidad contable. Entonces, este monto tendríamos que añadirlo al final en la liquidación, como vamos a ver a continuación. Correcto, ahora vendría lo que es la liquidación del impuesto a la renta. Partimos de una utilidad contable de 230.000 soles. El ingreso que sí estaba grabado, que vimos al inicio, al momento de la indemnización, tenemos ahora que añadirlo para poder para que esté afecto también al impuesto a la renta. El costo computable, había una diferencia en la cual consideraba el IGB y otro monto, que era el de la multa, que no debieron de haberse computado. Entonces en este momento tenemos que añadirlo para así considerarlo en la liquidación. Finalmente, los gastos que no son deducibles correspondientes a la depreciación y a los gastos de viáticos, tenemos también que añadirlos en estos momentos para que aumente la utilidad contable y pagar un impuesto a la renta, el impuesto a la renta en todo caso que las regulaciones nos exigen. Y finalmente hay un monto, el monto de la pregunta que se hacía el contador, si utilizar el total de este practicante que tenía un vínculo consanguíneo con el dueño de la empresa. Ya, en este caso se va a utilizar la totalidad para deducirlo. Finalmente establecemos una utilidad tributaria de 306.000 soles. Asimismo, mes a mes se vinieron haciendo pagos a cuenta que sumaron en total 48.000 soles. Y tenemos un impuesto a la renta por regularizar o por pagar en todo caso del 29% de estos 258.819 soles. El 29.5% puesto al régimen al que está acogido actualmente la empresa Fameservice. En todo caso, continuaríamos ahora con las conclusiones que van a hacer mis compañeros. Bien, buenas tardes ante todo. Y ahora vamos a partir con las conclusiones. Como ya hemos visto, tanto el punto contable como tributario tienen diferentes objetivos. En lo que se refiere a la contabilidad como tal, lo que quiere explicar es que nos quiere mostrar la realidad financiera o el desempeño de la misma entidad de manera económica, conforme a las normativas contables. Una de estas, muy destacadas, vienen a ser las NIF, las Normas Internacional de Información Financiera. En cambio, las normas tributarias se limitan a las normas que rija el gobierno en el que estamos, bajo el que estamos, en este caso el gobierno peruano. También tenemos, por ejemplo, otra conclusión indicándonos sobre los ingresos y gastos. Hay ingresos y gastos que están reconocidos de manera contable, como nos acaba de explicar nuestro compañero César, como también hay ingresos y gastos deducibles y no deducibles en el aspecto tributario. Debido a estas diferencias se realizan los famosos ajustes para poder emparejar las diferencias y que no haya consecuencias futuras. También, ahora en el caso de lo que viene a ser el tiempo, existen las diferencias permanentes y temporales. Las diferencias temporales vienen a ser estas diferencias que hay entre ambas áreas, ambos aspectos, que a pesar de que transcurra un cierto tiempo, se van a lograr emparejar. Por ejemplo, es muy famoso el caso de la depreciación. La depreciación, según la norma tributaria, nos establece un límite, a veces del 5, del 10%, del 20%, dependiendo de la maquinaria en la que nos estemos dirigiendo.
En cambio, desde el punto contable, esta apreciación sobre la depreciación nos lo da un especialista y él es el que nos dice cuánto tiempo o cuánto porcentaje viene a ser de dicho monto. Entonces, estas diferencias suelen revertirse con el paso del tiempo. En cambio, las diferencias permanentes son las que no, las que a pesar del tiempo van a seguir existiendo entre ambos. En resumen, sí existen diferencias contables y tributarias, pero es una cuestión de perspectiva y no normatividad según la que se estén aplicando. Le doy paso a mi compañero Alexander. Bien, como dijo mi compañera Query, en resumen, la tributación contable no solo es una obligación legal para las empresas, sino que es una herramienta estratégica que ayuda a las empresas a gestionar sus impuestos de forma eficiente y maximizar sus recursos. También ayuda con la reputación sólida ante las autoridades y el público, ¿no? Y también la tributación contable es un aspecto fundamental para que la empresa vaya en marcha, ¿no? Como se dice, vaya todo en regla. También la tributación nos ayuda a garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, permite una gestión eficiente ante los impuestos, facilita ante la toma de decisiones estratégicas, optimiza los recursos de la empresa, refuerza la transparencia y credibilidad y también asegura una correcta auditoría fiscal. Bien, eso es todo. Correcto. En todo caso, muchas gracias, estimado Carlos Ramos. ¿Tendría usted alguna consulta, tal vez, algún comentario acerca de la exposición que acabamos de hacer? Sí, que bueno, tengo una duda, ¿no? En el caso de que la empresa esté arrastrando una pérdida de periodos anteriores, ¿cómo se solucionaría? Correcto, estimado. En todo caso, eso se menciona en el artículo 50 de la ley, que está relacionado con el artículo 29 del reglamento, y nos habla de dos tipos de pérdidas compensables. El primer tipo es el tipo A, y acá nos dice que si nosotros hemos tenido pérdida un año, nosotros podemos deducir la totalidad de esta pérdida en cualquiera de los 4 años siguientes. Si el siguiente año tenemos una ganancia, pues podemos deducir la totalidad de la pérdida del año anterior y con eso en todo caso compensarlo. Sin embargo, tiene una desventaja, que es que pasado estos 4 años ya no podemos utilizar estas pérdidas. ¿Okay? Luego vendría el tipo B. El tipo B nos menciona lo siguiente: nosotros podemos deducir el 50% de la pérdida que hemos tenido en el año de manera indefinida hasta que esta pérdida ya se haya subsanado. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a poder utilizar ilimitadamente estas deducciones del 50% de la pérdida. Y ya no tenemos el riesgo de que pasen los 4 años y luego ya no contar con esto. Sin embargo, va a depender mucho de cuáles sean los análisis y las proyecciones que la empresa tiene para los años siguientes. Si tenemos proyecciones de que el año siguiente vamos a seguir con pérdida, pues sería más recomendable usar el tipo B, puesto que no vamos a correr el riesgo de que pasen 4 años y no haber utilizado esas pérdidas para compensar, en todo caso, el impuesto a la renta. Esa sería en todo caso la respuesta, estimado Carlos. Ok, gracias, agradezco su información, es muy interesante. Muchísimas gracias a usted en todo caso por su tiempo y por permitirnos a nosotros realizar esta capacitación. Que tenga buen día. Hasta luego. Gracias.